En el inciso C de este ejercicio, lo que nos piden es lo siguiente. Hay que determinar cuál es el tiempo de aceleración del bloque y el tiempo de movimiento. ¿Para qué? Porque lo que queremos ver en este caso es mostrar que el resultado ya en el inciso anterior es el correcto, es decir, queremos contrastarlo. Bien, ¿cómo podemos determinar la aceleración del bloque? Bueno, para eso debemos pasar por la segunda ley de Newton, lo cual exige determinar cuál es la fuerza resultante sobre el bloque. Tenemos que tener una mejor idea sobre las fuerzas. Bueno, habíamos visto que haciendo un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas, por un lado teníamos el peso. Esta es la primera fuerza que teníamos. El peso. Por otro lado teníamos otra fuerza que es la normal. La normal que estaba dirigida hacia arriba, ¿no? Verticalmente hacia arriba. Teníamos el peso, tenemos la normal que está dirigida hacia el centro de la Tierra, pero bueno, se grafica de esta manera. Y por otro lado tenemos la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda, que la graficábamos más o menos así, y que hace un ángulo de 30 grados con la horizontal. Fíjense que la tensión de la cuerda la podemos descomponer en dos. Una componente que va en este sentido, en el sentido positivo del eje X, y una que va en este sentido, en el sentido positivo. Vamos a borrarlo. Y una que va en el sentido positivo del eje Y, ¿de acuerdo? Esto es para arriba, la normal, y esta es la tensión. Fíjense que, vamos a borrar esto acá, lo que estamos teniendo es lo siguiente. Esta es la componente X de la tensión y esta es la componente Y de la tensión. Muy bien, podemos continuar. En el eje Y, ¿habrá aceleración? ¿Habrá una fuerza resultante? No, en el eje Y no hay movimiento, no hay una aceleración. En el eje Y hay equilibrio. En el eje Y el bloque se encuentra en equilibrio. Como el bloque se encuentra en equilibrio, la suma de las fuerzas que van en el sentido positivo del eje Y debe ser igual a la suma de las fuerzas que van en el sentido negativo del eje Y. En el sentido positivo va la normal y la componente Y de la tensión. Y en el sentido negativo va el peso. ¿De acuerdo? Y el peso no es otra cosa que masa por gravedad. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. La normal más la componente Y de la tensión es masa por gravedad. Y en el eje X es donde está la fuerza resultante. ¿De acuerdo? Es el eje en el cual hay movimiento. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Nos dice que la fuerza resultante será masa por aceleración. Fíjense que el bloque está acelerando en este sentido, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que van en el sentido positivo del eje X? La componente X de la tensión. La componente X de la tensión es masa por aceleración. Muy bien. Fíjense que la tensión hace un ángulo de 30 grados con la horizontal. Por lo tanto, la componente X de la tensión no es otra cosa que la tensión por el coseno de 30 grados. Y la componente Y de la tensión será la tensión, pero ahora como forma parte del cateto opuesto, será por el seno. El coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, así que esto es raíz de 3 sobre 2 por el módulo de la tensión, y el seno de 30 grados es un medio, así que esto será la tensión dividido 2. Si nosotros reemplazamos, lo que vamos a tener es la normal más raíz de 3 dividido 2 por t es igual al peso. Y del otro lado lo que vamos a tener es la componente X de la tensión, es decir, t dividido 2, es igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Fíjense que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. De la ecuación 2, nosotros podemos despejar cuánto vale la aceleración. La masa pasa dividiendo. Será la tensión dividido 2 veces la masa. En el ejercicio nos decían que la tensión vale 10 newtons y que la masa además vale 2 kilogramos. Así que esto será 10 dividido 2 por 2, esto será
10 dividido 4, mitad, mitad, 5 medios, esto es 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, esta será entonces la aceleración. Podemos determinar nosotros cuánto vale, una vez que ya tenemos la aceleración del bloque, cuánto vale el tiempo involucrado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, acordémonos la fórmula de cinemática. Siguiente, distancia es igual, bueno, la vamos a poner en términos de velocidad, para que sea un poco más formal. Sabemos que la posición en cualquier instante t es la posición en un instante inicial más la velocidad inicial por t menos t0, la diferencia, el intervalo de tiempo, más un medio de la aceleración por t menos t0 al cuadrado. Fíjense que esto no quiere decir la posición por el tiempo inicial. Esta es la posición evaluada en el tiempo inicial. Ahora, si nosotros ponemos el origen de coordenadas justo en la posición donde el bloque empezamos a contar el movimiento del bloque, la posición inicial vale 0. ¿De acuerdo? Además, lo que podemos decir es que, bueno, lo que nos dice el ejercicio, el bloque parte del reposo, esto también vale 0. Pero lo que podemos decir es que empezamos a contar el tiempo en el instante 0. ¿De acuerdo? Si no, bueno, no, esto no era necesario, el tiempo de movimiento lo podemos despejar de acá directamente con delta t, pero bueno, no importa. Entonces, si nosotros queremos conocer cuál es el valor del tiempo en el cual se dio todo este movimiento, después de ese intervalo de tiempo, la posición vale 4. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que reemplazar. 4 es igual a la posición inicial, 0, más velocidad inicial por el intervalo de tiempo, 0, más un medio de la aceleración, que vale 2,5, por el tiempo inicial vale 0 segundos, así que t menos c, esto es 0, esto vale 0 por t cuadrado. Bueno, con esto podemos despejar cuánto vale el tiempo al cuadrado. El 2 pasa a multiplicar, 4 por 2, 8. El 2,5 pasa a dividir, sería 8 dividido 2,5, que eso es igual a 16 quintos. Entonces el tiempo al cuadrado vale 16 dividido 5. ¿De acuerdo? Eso lo pueden comprobar ustedes, que el 2 lo pasan a multiplicar, el 4 por 2, 8, 8 dividido 2,5, lo que es lo mismo que 8 dividido 5 medios es 16 quintos. Por lo tanto, el tiempo será la raíz de eso. La raíz de 16 dividido 5. Fíjense que 16 sí tiene raíz, entonces el tiempo, la raíz de 16 vale 4, 4 dividido raíz de 5. Y si ustedes lo racionalizan, esto será 4 raíz de 5 dividido 5 en segundos. ¿De acuerdo? 4 raíz de 5 dividido 5. Si lo quieren aproximar, para tener una idea de cuánto es esto es más o menos 1,8 segundos, aproximadamente. Pero bueno, en definitiva, ya tenemos la aceleración, ya tenemos el tiempo. ¿Podemos calcular la velocidad final? Por supuesto. La velocidad final se calcula con esta fórmula. La velocidad en el tiempo t es igual a la velocidad inicial más la aceleración por la diferencia, el intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? Esa velocidad en el tiempo t, que es lo que queremos hallar, es la velocidad final, es la velocidad inicial que vale 0. La aceleración que vale 4 raíz de 5. No, perdón, ese es el tiempo, 4 raíz de 5 sobre 5. Y la aceleración que vale 5 medios. ¿De acuerdo? 2,5. Fíjense que entonces esto es igual a 2 raíz de 5. Y el valor de 2 raíz de 5 es aproximadamente 5,98 segundos. Es casi, perdón, 6 metros por segundo. Fíjense que hemos llegado a una expresión muy similar que la que habíamos calculado utilizando el teorema entre el trabajo y la energía cinética. Y de esta manera se resuelve este ejercicio.